Sol. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción desde Alemania Daniel Lara y desde Caracas, Venezuela, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludos a quienes ya están conectados a través de www.rcr.tv, porque esta es la única radio que se ve. También ustedes pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750. Y también gracias a BPI, Venezolanos por la Información, que habitualmente retransmite este programa. Gracias también a lacabilla.com, sitio en el que ustedes consiguen todos nuestros programas en diferido. Estoy haciendo, Daniel, antes de saludarte y darte la bienvenida el día de hoy, estoy probando un live de Instagram. Aquí vamos a ver cuántos curiosos se suman en el primer corte. No, te estoy viendo y estoy esperando que aceptes la petición para que nos vean a los dos también por Instagram, ¿verdad? Así podemos hablar durante el programa como hacíamos cuando estábamos en el estudio de Omar. Uh-huh. Y las barbaridades, además, la gente las podría escuchar. Así que no te hagas el loco, ¿verdad? Y acepta la invitación. Voy a esperar que lo hagas. Y si no, te denuncio aquí públicamente. Porque las cosas como son, pana. O sea, no puede ser, ¿verdad? Que tú te montes en esta, ¿verdad? Y acapare la transmisión yo solo. No, a mí por fuera. No. Te estoy viendo aquí, pero no te puedo agregar, Daniel. Creo que te ha bloqueado con Atel en Instagram, lo lamento. No, sí, vas a venir con esa, ¿verdad? Vas a venir con esa. Vamos a ver si lo podemos hacer. No, bueno, yo no sé cómo vas a hacer. Déjame volver a entrar. Uh-huh. A ver, ahí regresé. Ajá. ¿Okay? Muy bien. Así que vamos a ver cómo se porta el señor Neomar. Oye, Neomar Hernández se está modernizando. Sí. Eso es otro éxito de la gestión de Wilix Arcaya. La administración, así como la administración Trump, la administración Obama, la administración de Wilix Arcaya. Sí, pero por lo que veo no sabes usar el Instagram Live todavía. Me cuesta a mí el Instagram, yo soy de Twitter, ¿vale? No, compañero, usted lo que es bruto, pero eso es otra cosa. Bueno, pero ¿qué pasa? Vamos a empezar desde temprano. Bueno, pero que precisamente, o sea, estamos aquí en medio de una situación, en medio de un debate en el cual la tecnología está acabando con usted. Siendo yo más joven que tú, lo cual es una contradicción, ¿no? Que yo no puedo. Pero bueno, porque usted viene entonces con eso, ¿verdad? Acusar a la gente de vieja, ¿verdad? Y creyendo que lo vio. Mire, las cosas al grano. Ajá. Parece ser que hay una situación difícil con el señor José Vicente Rangel, ¿no? Parece que el señor José Vicente Rangel está enfermo y ha sido hospitalizado. Eso tiene a mucha gente conmocionada, porque sobre todo a Henry Ramos Alú. Henry Ramos Alú está muy preocupado por el estado de salud de José Vicente Rangel, porque Henry Ramos Alú, que fue el padrino de confirmación de José Vicente Rangel, está preocupado porque dice, bueno, pues si se muere José Vicente... Pero Daniel, ya va, ¿cuántos años suman entre los dos? Si tú estás diciendo eso, tú tienes que tener los pelos del burro en la mano. ¿Cuántos años no pueden tener? No puede ser padrino, Daniel, no puede ser.
Claro, es que Henry Ramos Alú es mayor como 15 años como 15 años, sí. Tiene como 15 años más que José Vicente Rangel. Lo que pasa es que Henry está más conservado porque le ha prestado bien el tratamiento con Botox que le hace este cirujano plástico conocido. No voy a nombrar porque entonces uno nombra a la gente, entonces salen a pedir derechos de réplica para que uno les dé publicidad. No lo voy a hacer, no voy a nombrar al doctor no lo voy a nombrar. Ah, ok, no entendí qué doctor era, me quedé en el aire. Bueno, Daniel, permíteme una cosa que me ha sorprendido y la voy a hacer pública, porque honor a quien honor merece cuando se hacen las cosas bien. No quiero alabarlo mucho, ¿no? O alabarla mucho en este caso, porque aplico bien el género. Pero me ha sorprendido gratamente, y no estoy diciendo que esto sea la panacea, ni la última gaseosa del desierto, pero me ha sorprendido gratamente el informe que ha presentado la señora Bachelet, ¿no? En Ginebra, entiendo. Porque, bueno, entre las linduras que ha reseñado la señora Bachelet en el informe que ha presentado ante la ONU por el tema de los derechos humanos, que es un informe que es un poco la minuta de lo que supuestamente ella y su grupo de expertos vieron en Venezuela. Bueno, ella habla de algo que no es que no se diga, ¿no? Pero que afuera parece que no se conoce muy bien, y es la actividad criminal, así, con todas sus letras, que ha tenido un grupo que, si a mí no me lo explican, yo no sé de dónde salió. Yo no rastreo el origen de este grupo, no lo sé. Me imagino que nació con la Policía Nacional, porque está escrito a la Policía Nacional, pero es el grupo del FAES, y las denuncias que ha habido de las actitudes y de las acciones del FAES, sobre todo, y aquí sin ser, mira, populacheros, sin caer en supercherías, sin caer en cosas de que bueno, de que no, que nuestros barrios, no. Los derechos humanos son los derechos humanos de la gente que está en los barrios, que está en Prados del Este, que está en el Cafetal, que está en Altamira. Los derechos humanos son los derechos de los seres humanos. Es decir, aquí ni es que los barrios valen más ni que valen menos. Bueno, ella ha dicho que el FAES, por informe que ella tiene, desde el año pasado, o creo que al finalizar el año pasado, año 2018, sí, se habían reportado más de 200 denuncias de desapariciones y de ejecuciones extrajudiciales propinadas por el FAES en barrios de Venezuela, en sectores populares de Venezuela. Y esto es especialmente importante, Daniel, porque allí ha estado un punto de incidencia, sobre todo muy notorio en los últimos meses. Nicolás Maduro, sabiendo que ya la fase populista del chavismo se ha agotado, que la fase, digamos, la cara bonachona del chavismo, si es que alguna vez la tuvo, ya está en retirada, porque tú no puedes sostener, por ejemplo, las medidas estas, como ya se acabó aquí, por ejemplo, el Cadivi, y luego apareció la bolsa del CLAP, pero la bolsa del CLAP entonces ahora es más irregular que antes, y aparece y desaparece. Es decir, toda esta fase de dispendio del chavismo, de ponerle pañitos calientes a la gente para que se crea que la cosa está bien, como eso se ha agotado porque el financiamiento se agota y porque la cartera aprieta, bueno, entonces han acudido a la verdadera cara, y la verdadera cara es que en los sectores populares han tenido que atizar protestas que han surgido y que no eran previsibles hasta hace poco en Venezuela. Uno esperaba una protesta, Daniel, y tú lo sabes muy bien, en la Plaza Altamira, a lo sumo en la Plaza Abrión de Chacaíto, que si en donde está el Centro Comercial Millennium en los Dos Caminos, o un poco más allá en el Unicentro del Marqués, porque eran los tradicionales puntos de concentración. Bueno, y la realidad ha dado en la cara, en el sentido de que han aparecido, sin que salga Juan Guaidó, sin que salga Miguel Pizarro, sin que salga Stalin González, y no estoy desmeritando el trabajo, sino que efectivamente no han sido protagonistas en estas jornadas, porque bueno, están en otras cosas, o no ha sido la asignación, lo que han hecho en esos casos. Han aparecido brotes de protestas en sectores como Katia, como el 23 de enero, como Petare, etcétera, etcétera, etcétera. Como la avenida San Martín, que lo he visto mucho acá cerca del Paraíso, por ejemplo, el Guarataro hacia arriba. Esos sectores han ardido literalmente en los últimos meses porque la gente ya no soporta esto. ¿Y cuál ha sido la reacción? La que describe Michelle Bachelet: meter al FAES a caerle tiro a la gente. Bueno, parece que a la señora Bachelet, ¿verdad? Tiene, como me dice nuestra amiga Alba Medina por aquí, lo ha indicado. Saludos a todos los que nos están viendo a través también de la plataforma de Instagram. Ya Neomar Hernández va a tratar de resolver sus problemas técnicos. Pero vamos a utilizar, y queremos decirle a la gente, el Instagram más que todo para los comentarios de la gente, para que nos hagan llegar también por esa vía sus comentarios, y los vamos a leer al aire, ¿ok?
pero creo que es interesante también que tengan esos comentarios. Pero mira, lo importante de Bachelet es que Bachelet, como me dice la amiga Alba Medina, tiene el síndrome Topacio, le picó la misma culebra que le picó a Luis Ortega Díaz. O sea, 20 años ciegos y recuperan la vista en el capítulo final. Imagínate tú, ¿no? O sea, allí, evidentemente, hay toda una situación en la que uno quisiera saber y entender por dónde estaban ellos cuando Hugo Chávez, con la maquinaria de dinero que portaba, ¿verdad? Y con toda la situación que tenía con respecto al tinglado electoral balurdo, diseñado para que una y otra vez ganara el chavismo las elecciones, donde estaba Michelle Bachelet aplaudiendo y recibiendo a Chávez. Esa es la realidad. Entonces estos tipos tuvieron 20 años ciegos. Tuvo 20 años ciegos Zapatero. Fíjate, ya salió un comunicado de la gente del Partido Socialista Obrero Español, indicando que ellos desautorizan la presencia de Zapatero en Venezuela, que ellos no tienen nada que ver con eso. Que en todo caso eso sería, bueno, a él que se le ocurrió. Entonces, oye, cuando tú ves esas cosas te das cuenta de que de verdad aquí hay una cantidad de gente que ha hecho negocio, ha hecho morcilla con la sangre de los venezolanos. Eso es una cosa lamentable, Neomar, porque cuando yo escuchaba, por ejemplo, ¿no? Que España dejó de venderle armas a Venezuela, implemento para la represión a Venezuela. Sí, claro, durante el gobierno de Rajoy dejó de venderles armas, pero todo el tiempo anterior estuvieron vendiéndole. Claro. O sea, que quiere decir que el gobierno de Aznar, el gobierno de Zapatero y el gobierno de Rajoy estuvieron haciendo negocio con el régimen chavista. Ahorita que se dan cuenta de que, oye, de que el chavismo es una cosa fea, pero es que esos muertos tienen esas pistolas y esas armas y las fragatas y todo lo demás se lo vendió Europa, se lo vendió Europa. Europa fue quien armó al chavismo, porque Estados Unidos se negó a venderle armas al chavismo desde bien temprano. Entonces ahí es donde vemos más o menos cómo van las cosas, ¿no? Y cómo terminan haciéndose las situaciones aquí. Esta gente que está recuperando la visión ahorita, yo te digo sinceramente, no, o sea, ya no me dan ni lástima, chicos. Porque yo les escucho las argumentaciones y yo digo, bueno, pero ¿para dónde va eso, no? Lo que sucede, Daniel, y tenemos que ir al corte, es que, y yo quiero irme, y les invito a que lo busquen en Twitter, creo que lo tengo retuiteado en mi cuenta, ¿no? Pero yo les invito a que busquen en Twitter, hay un gráfico que, bueno, los estudiosos de la economía han publicado como una especie de infografía interactiva, es decir, no es una infografía que no es una foto, sino que es una especie de video evolutivo desde el año 96 hasta diciembre del año 2018, el año que pasó, de las inflaciones o los índices inflacionarios más altos del mundo, ¿no? Y tú ves allí que arranca el 96, por supuesto, con una inflación muy alta de Bulgaria, que viene de padecer los problemas me imagino yo, que son problemas derivados incluso de la ruptura que significó para muchos países de Europa del Este la caída del comunismo, y son economías que quedaron devastadas, muchas de ellas sin tener nada que producir, nada que darle al mundo, que es al fin y al cabo lo que hace que una economía figure dentro del planeta Tierra. Y luego hay una evolución donde se turnan varios países del África, ¿no? Ahí tú ves, por ejemplo, que aparece Angola, una ex colonia portuguesa, aparece la República del Congo, aparece en algún momento también, por supuesto, ese desastre que dejó en Zimbabue Robert Mugabe, aparece Irak en un momento, creo que entre el 2006 y 2007, 2008, por allí, Irak también, y estoy nombrándote países que son todos un desastre, pero que todos ellos tienen algunos guerras civiles, otros, como te digo, procesos de descolonización, otros que han derivado de procesos de dessovietización, es decir, de tratar de salirse de la amalgama comunista después de que la URSS claudicó. Y entonces, luego del 2009, 2010, empieza a aparecer Venezuela. ¿Qué sucede cuando aparece Venezuela en ese gráfico? Bueno, Venezuela puntea, desaparece o se va al segundo lugar por algunos momentos espasmódicos, luego vuelve al primero y después no hay quien se lo quite. Pero es que luego de que vuelve al primero no es que no hay quien se lo quite, es que los límites
inflacionarios se van, pero hasta el infinito. Un récord que desde el 96 no tenía ningún país y de allí estamos en un puesto sostenido. Bueno, eso evidencia que todos estos países ahora digan, bueno, sí, es que esto es una catástrofe, pero cuando había billetes, cuando la renta lograba ocultar el desastre y cuando Chávez entre todos esos discursos grandilocuentes que se lanzaba, metía la coba de que aquí todo estaba bien y de que la clase media se había apuntalado en el consumo y todo lo demás, bueno, ahí nadie decía nada y España hacía negocios y sobre todo, por cierto, el señor ZP, Zapatero hacía muchísimos negocios. Tenemos que ir al corte. Fíjate, vamos a ir al corte porque al regreso tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a conversar con el ciudadano cubano Cristian Hernández. Cristian Hernández es ese cubano que a través de las redes sociales ha informado y le ha dicho a los venezolanos que todo cuanto se ha vivido con los apagones y las situaciones en Venezuela ya se habían vivido en Cuba y cómo no hay que sorprenderse de que las historias se parezcan tanto. Vamos al corte comercial y ya venimos con esta conversación con nuestro amigo cubano Cristian Hernández. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y ya tenemos con nosotros vía Skype a el amigo Cristian Crespo. Cristian Crespo es un emigrante cubano, ciudadano cubano, que se ha dado a la tarea a través de la maravilla que es Internet, de dar a conocer todas las penurias que viven sus compatriotas en la isla y a denunciar y alertar, no solamente sobre el castrismo, sino sobre esa expresión traída al siglo XXI del castrismo, que podríamos decir al día de hoy los venezolanos, que es el chavismo. Alertar al resto del mundo sobre las amenazas que implica el chavismo. Te damos la bienvenida, Cristian, un gusto. Hola, Neomar, buenas tardes, un gusto.
Bien, Cristian, nos llamó la atención profundamente tu relato, el relato que hacías en días recientes, después de que nosotros pasábamos por ese apagón de, en algunos casos 2, en otros casos 3, en otros casos hasta 5 días seguidos que tuvimos los venezolanos. Tú en Twitter escribías sobre tus experiencias cuando estabas en la isla, que esto era política más o menos habitual en la isla de Cuba y era una política que, amén de que puede tener visos de que digamos, lo que ocurre tiene su componente técnico, es decir, que haya fallas por ineficiencia del sistema, es ante todo una forma de subyugar al pueblo, de condicionarlo. Quisiera que nos cuentes, arrancar por allí la conversación, ¿cuáles son esas experiencias terribles que tú recuerdas del comunismo castrista en Cuba? Por ejemplo, los apagones en Cuba. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Hola, Neomar. Bueno, yo vine desde Cuba cuando tenía 14 años, llegué a Chile. Y al principio, incluso cuando uno llega acá, uno viene con conceptos de Cuba como que piensa que tiene cosas buenas todavía ese sistema. Como que te lavan tanto el cerebro que uno incluso después repite como loro, siendo opositor y todo, no, pero la salud es buena, no, pero la educación es buena. Y después con el tiempo, cuando uno empieza a de verdad hacer un análisis profundo, esos sistemas no tienen nada bueno. Eso hay que dejarlo claro. Y en Cuba, o sea, yo converso con mis amigos venezolanos y yo les digo que viendo la realidad de Venezuela, es verdad que Cuba no ha tenido esos extremos de gente muriendo desnutrido, el nivel de desnutrición, las imágenes que vemos, ni en los hospitales tantos muertos por falta de insumos. Pero a los extremos que se ha llegado muchas veces en Cuba, en el diario vivir, todavía Venezuela no ha pasado por eso. Cuba es sencillamente un macondo, es un mundo totalmente aparte. O sea, si uno empieza realmente a contar las cosas que se viven en el día a día ahí, mi papá era médico, y es increíble, o sea, todo el mundo se queda con la boca abierta, ni siquiera los primitivos, porque los primitivos era nada, o sea, todo en Cuba es difícil, todo. Cosas como que, Cristian, o sea, cuando tú dices, tu papá era médico, seguramente tienes una visión particular de lo que era ese sistema que le han vendido a Latinoamérica y al mundo, de que en Cuba el sistema sanitario es la quinta maravilla del mundo. ¿Qué tienes tú que decir de esa visión? Bueno, por parte de mis papás, quizás no tanto, pero por ejemplo, mi abuela en Cuba, yo me acuerdo que era diabética, le costaba mucho conseguir los medicamentos, de vez en cuando tenía que ir al hospital a hacerse de estas radiografías antiguas que era con placas que se llaman, y no se las podía hacer porque no había el material. Tú ibas a las farmacias y no había ni aspirina, no había paracetamol, no había ibuprofeno, costaba un mundo conseguirlo. No sé, el otro día puse ni siquiera toallita sanitaria, o sea, mi mamá tenía que hacerse las toallitas sanitarias, inventado con algodón que mi papá le traía del hospital o ella se llevaba así pegado como dinamita al cuerpo porque las revisaban al salir para que no se llevaran cosas, llegar a la casa, tomar una sábana vieja y hacer una especie de almohadilla sanitaria porque no había, los pañales todos eran los pañales desechables, o sea, reciclable, lavado a mano, y eso sin agua, sin electricidad, sin comida, sin poder quejarte. O sea, no, es un infierno. Ahí es cuando uno dice, ¿cómo alguien decide, y que es cuestionable también, decide tomar a un niño de meses en sus brazos y lanzarse en una balsa para irse de Cuba? Es porque el nivel de desesperación es tan grande y te han creado como una especie de Dios adentro, que era Fidel Castro, como que entonces la gente que se veía en la incapacidad que hago, o sea, corro menos riesgo de muerte lanzándome en una balsa al mar que tratando de irme en contra de este Dios que me han creado, que en ese caso fue Fidel Castro, después Raúl Castro y ahora Canel, que ya no lo está haciendo y ese es el miedo que tienen los castristas también. Cristian, sí. Fíjate algo, y discúlpame, Neomar, que te ataje allí, pero ¿qué explicaba la gente, Cristian? ¿Qué explica el cubano con respecto a esos padecimientos? Porque en el caso de Venezuela, yo me acuerdo que
mal que bien, aún hay quejas visibles y públicas, y por supuesto que hay muchas consecuencias cuando alguien se queja. Estamos hablando de gente presa por poner mensajes en sus redes sociales o gente asesinada en las calles por protestar. Pero el cubano, ¿cómo se expresa con respecto a esas privaciones, con respecto al tema de las toallas sanitarias, de la falta de medicinas, etcétera? Eso se llegó ya a una fase de conformismo generalizado en ese asunto. Es así, ya en Cuba está en una fase de conformismo generalizado y por miedo también. La etapa dura del castrismo en Cuba, esa que se vive quizás ahora, que era donde mataban a la gente en las calles por protestar, donde los torturaban, donde iban presos. Bueno, ahora se tortura todavía, pero donde los mataban. Esa etapa fue la de los primeros años del castrismo, que fue cuando todos los fusilamientos que hubo, donde te acusaban por contrarrevolución y te fusilaban, donde el Che fusiló a no sé cuántos cientos de personas, que se fusilaban en la cabaña. Entonces todo el que osaba decir algo, por muy pequeño que fuera, en contra del sistema, o te metían muchos años preso, o te torturaban y te fusilaban. Eso es así. Entonces esa etapa pasó al principio, y después van naciendo las nuevas generaciones que ya... Como yo siempre digo, o sea, la gran apuesta de Maduro, porque yo creo de verdad que ahora se puede hacer algo diferente, la gran apuesta de Maduro y del chavismo es tratar de lograr toda una nueva generación en el cual crecer sin agua, crecer sin comida, crecer sin luz, eso sea lo normal. Cuando se logra eso, ahí olvídate que tienes 3, 4, 5, 6 décadas para adelante, porque... Ahora lo que estamos viendo, bueno, verdad que muchos chamos que protestan ya vivieron en sí las penurias del chavismo, pero las nuevas generaciones no están así, o sea, todavía no viven de verdad porque no han vivido otra cosa, Cristian, no han vivido otra cosa, y aquí va lo que tú dices, es lo importante, ya se produce, o por lo menos se busca, hacer tan honda la impronta cultural, y cuando tú haces un cambio cultural es difícil de echarlo atrás, que justamente la gente no conoce otra cosa y la gente tiende a habituarse. Y yo quiero que tú desarrolles un poco más este punto de los apagones y la utilidad política que sacaba el régimen a esto, porque tú en ese largo hilo maravilloso que escribiste en Twitter, hablabas de que cuando llegaba la luz, bueno, la gente prácticamente aplaudía, y entonces yo estoy seguro que algunos hasta se vanagloriaban de que el gobierno hubiese resuelto, entre comillas, la situación. Pero eso me gustaría que lo digas a la vuelta del corte, cómo eran esas venidas de la luz que parecían en Cuba que eran controladas, los ires y venires de la electricidad, del servicio de luz eléctrica. Vamos a ir al corte y volvemos con Cristian Crespo, nuestro invitado de lujo el día de hoy, desde Chile. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura, y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas, y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM.
Está este famoso dicho de que el comunismo te quiebra las piernas, te las parte y luego lo que busca es que tú le agradezcas porque te dé las muletas. Cristian, esto es lo que terminaba ocurriendo en Cuba, que es lo que parece un poco que ya comienza a asomarse en Venezuela con la caja del CLAP, que no es más que controlarle la dieta a los venezolanos y lo que se van a llevar al estómago. Y tú lo decías, lo pregunto a propósito de eso que decías, de que cuando volvía la luz en Cuba la gente pegaba brincos de alegría, agradecía porque había vuelto. Se llegó a ese extremo completamente en Cuba donde se agradece por lo más mínimo, lo más inherente al ser humano, como son, por ejemplo, el derecho a la vida. No, bueno, por lo menos tenemos algo. A ese conformismo, Cristian. Claro que sí, claro que sí. Y sin vergüenza ninguna lo digo, yo era uno que celebraba cuando llegaba la luz después de tantas horas. Entonces, lo que pasa es cuando se iba la luz, de partida la gente ya no tiene mucha entretención. En Cuba hay 2 canales de televisión, en los cuales de uno hablaba Fidel las 24 horas casi, y en el otro donde te ponían una novelita, no sé qué. Entonces ya la gente, cuando ya se iba acercando la hora de la novela y veía que la luz no llegaba, se ponía medio incómoda, no sé cuánto, un poco a refunfuñar, no sé cuánto. Y llegaba la luz media hora antes, y eso eran gritos de júbilo, así. Se escuchaba de verdad. O sea, yo te puedo decir que es como estar así, porque yo vivía en un edificio, en un barrio, era como un edificio, y sentir de todos los edificios el... Se vería la novela esa noche, así es. Esa celebración. Y bueno, y tú pasabas por las casas y era una cosa, tú pasabas por todos los departamentos y era todo con el mismo canal de televisión, con la misma novela. Y lo ibas escuchando la novela en la misma parte, pero en diferentes sonidos, porque todos tenían puesto el mismo canal. O sea, que era una especie como de laboratorio social, sí, en el que vamos a quitarle la luz a la gente, y cuando la gente esté en el colmo de la desesperación porque viene la novela que todos quieren ver, se la ponemos y entonces es como que, oye, qué bueno, tenemos luz. Sí, exactamente. Y fíjate que sí era tan manejado eso, que en Cuba se separaban lo que eran circuitos de electricidad. Entonces, nunca le quitaban los circuitos a los hospitales. Eso sí, nunca pasaba. Evitando todo esto mismo que pasó en Venezuela, porque hubiese sido también, entonces le quitaban la luz al circuito tanto, entonces uno empezaba ya, oye, ¿qué circuito le toca este día? No, le toca al otro, y a veces era como un calendario de los circuitos que te iban a cortar la luz, que eso lo manejaban también de acuerdo a si querían quitarle más la luz a un sector, ojo, donde vivía como la especie de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba en Cuba, al alcalde, no era el alcalde. El alcalde vivía en un circuito que nunca se iba a la luz. Eran los privilegios de la nomenclatura. Era de los privilegiados, exactamente. O sea, estaban enchufados, literalmente enchufados. Enchufados. Entonces, oye, Ondal, me acuerdo, que era cuando yo estaba. Ondal. En el circuito de Ondal nunca se va a la luz. Y así era. Entonces, mucha gente se jactaba de vivir cerca del circuito de Ondal, y era como que te daba cierta superioridad. Yo no, si yo vivo en el circuito de Ondal, a mí no se me va la luz. Al nivel, o sea, es un nivel de esclavitud, pero mental, así como... Ahora, hay algo importante, Cristian, porque de alguna manera, eso que tú nos has comentado sobre cómo se llegó al conformismo en Cuba frente a esas cosas, y cómo en Venezuela aún no. Eso que tú mencionas de que eso es lo que ellos llaman la creación del hombre nuevo, de esos muchachos nacidos durante el chavismo, que como no tienen otra cosa con la cual comparar, evidentemente creen que es normal no tener luz, es normal no tener agua, es normal no tener medicina. Cuando tú estuviste en la escuela, o sea, y hoy que estás en un país libre donde puedes hacer comparaciones, ¿cómo ves tú lo que era la educación que recibías? Es decir, lo del adoctrinamiento que se hacía en el castrismo, eso ¿cómo lo valoras hoy? ¿Qué te acuerdas de eso? Ahí es cuando yo me doy cuenta, cuando yo veo en el colegio donde está mi hijo ahora, lo serio que son, los ordenados que son, el tipo de educación que dan. Lo de Cuba no era educación, lo de Cuba era sencillamente lavado de cerebro y adoctrinamiento. Entonces te ponían quién era Raúl, quién era Fidel, lo mal que estábamos en Cuba antes y lo bueno que estuvimos después de Fidel. Esa era la historia de Cuba. Y tú así, y el imperio, lo mismo de siempre. Y entonces tenías algunos domingos que ir, domingos de la defensa, y te enseñaban cómo hacer granadas con latas vacías, cemento y un palito. Enseñaban a tirar granadas para cuando vinieran el imperialismo a invadirnos. Llenaron todas las ciudades y los colegios de refugio subterráneo, que después no fueron más que
después hasta violaban y mataban gente ahí porque para nada sirvió. Entonces hacían una especie de operación Daisy para ver cómo cuando vinieran los aviones, cómo se iban a meter la gente por los y así te mantenían todo. Ese es un punto importante, Cristian, ese de la amenaza que también es atribuible a todo totalitarismo, ¿no? Pero muy especialmente marcado en el castrismo en Cuba. La amenaza del enemigo externo, siempre, permanente, hay una latencia permanente. ¿Qué es lo más absurdo que recuerdes tú? Y estamos hablando porque mucha gente nos está preguntando cuál es el apellido de Cristian Crespo, lo pueden buscar en Twitter, ya vamos a dar su Twitter completo. ¿Cuál es la amenaza más absurda que tú recuerdes que se le imputó a, por ejemplo, a los Estados Unidos cuando tú estabas en Cuba? O sea, por decir algo, la caída de la luz esta vez fue culpa del imperialismo, como dijeron acá, fue culpa del imperialismo y hubo un ataque electromagnético desde el exterior. ¿Qué es lo más absurdo que tú recuerdas que se le atribuyó a los Estados Unidos estando tú dentro de Cuba? Mira, Neomar, eran otros tiempos, entonces no había redes sociales, claro. No había... Entonces todo era lo que daban en las noticias. Y lo otro que ha funcionado muy bien es que Cuba es un país hermético, por eso en Venezuela ya eso es otra era, es otra realidad, está la era de las redes sociales, donde está bien, puede que no haya televisión opositora así, que cerraron alguna emisora y todo, pero hay redes sociales que no las pueden controlar mucho. En Cuba lo único que había oposición que empezó era Giovanni Sánchez con su blog. Era lo uno. O sea, en Cuba no hay radio, no hay televisión, no hay diario escrito, no hay diario digital, nada que sea de oposición. Ahora últimamente han salido el Estornudo, el Giovanni Sánchez, después Yunavi salió y varias cosas. Pero hasta ese momento era todo hermético. Te ponían las noticias que ellos querían. Entonces te ponían terremoto grado 7 en Chile, deja no sé cuánto, no sé qué. Y después, noticias nacionales, aumentó el cultivo, la producción de papa en la zona de Batabanó en un no sé cuánto % Entonces, la mente obtusa que estaba viendo eso decía, coño, estamos bien. Si allá afuera tienen terremoto y aquí no aumentan las toneladas de papa. Aquí somos bendecidos por ser cubanos, ¿no? Yo ni bobo, ¿no? Claro, aquí estamos bendecidos. Pero así de escuchar algo así como... No, así como, porque yo creo que a pesar de todo, o sea, no sé qué palabra decir porque estamos aquí para no... Sí, estamos en horario el nivel de poca inteligencia que tiene Maduro, esas cosas jamás las hizo Fidel Castro. O sea, los absurdos, dices tú, estos son demasiado absurdos. Eso es absurdo. Fidel no iba a salir en un canal de televisión diciendo que si Arma Mortal 4 y el camión y no sé cuánto. Jamás lo ibas a escuchar ni decir que si esto, ni gringo, go home, ni nada de eso, nada. Pero lo que sí había con Fidel, Cristian, y corrígeme si no estoy en lo cierto, porque no creo que vayamos a caer aquí en que Fidel vamos a idealizar, pero yo recuerdo las quejas y los comentarios y los cuentos de los maratónicos discursos de Fidel Castro. Así es. Entonces el tipo se encadenaba a hablar tonterías de lo humano y lo divino, como si el tipo sabía de todo y obligando a la gente a escucharlo. ¿Tú recuerdas eso, de tener que calarte a Fidel Castro hablando? Yo sí me recuerdo, o sea, de hecho mi mamá me hace bromas a mí porque dice que a mí me gustaba allá las comiquitas que le dicen ustedes que son los muñequitos de Cuba, los monitos animados, las ponían después de las 6 de la tarde, pero una vez iba a hablar Fidel en cadena nacional y lo transmitieron, cadena nacional por los 2 canales. Entonces dice que yo era muy chico y yo estaba así sentado como embelesado viendo aquel discurso de Fidel que ni entendía nada, pero como me gustaba ver televisión, entonces estaba sentado ahí hablando y hablaba y no entendía nada, pero hablaba y a veces te obligaban a eso, te lo ponían a cierta hora y tú tenías que verlo. Es cierto, Cristian, que en las universidades y en los colegios, todo en todas las materias en Cuba tiene que haber un contenido ideológico, es decir, el que va a estudiar ingeniería tiene que saber lo que es el capital de Karl Marx y tiene que saber todas esas cosas, o sea, eso no es así, exactamente. Casi que te decían 2 más 2 es igual al imperio es malo, en matemáticas, que era lo más alejado que uno puede ver, pero en lo demás, sí, todo. En las casas te obligaban por un tiempo poner un letrero que decía Fidel, esta es tu casa, y había que tener dentro de tu casa, ustedes leyeron 1984, ¿no? Claro.
Así, un letrerito que decía Fidel, esta es tu casa. Ese era porque había que ponerlo. En las escuelas, ese viene siendo más o menos el antecedente cubano, porque yo analizo el futuro de Venezuela en función del pasado de Cuba. O sea que eso de Fidel, esta es tu casa, viene siendo en Venezuela, en la que no se habla mal de Chávez. Lo mismo, exactamente igual. Ahora, y ahora una pregunta aquí ya que para entrar en Honduras, estimado Cristian. ¿Cuándo empezaste tú a interesarte por Venezuela? ¿Por qué tu interés en las redes sociales, en Twitter, sobre todo eres muy activo y estás siempre pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿De dónde surge tu interés por Venezuela? Mira, la verdad que yo incluso con Cuba, yo abrí mi cuenta de Twitter en el 2015. No hace mucho tiempo. Pero siempre tenía como esa espinita de denunciar cosas que pasaban en Cuba, sobre todo cuando escuchaba aquí en Chile que el tema de la educación y la salud y la panacea del castrismo y no sé cuánto, y siempre quise, y Twitter nunca lo había abierto, y de repente me puse y abrí una cuenta de Twitter y empecé a denunciar como esto mismo de los apagones. Lo que pasa es que antes no tenía tantos seguidores, y empecé a denunciar, pero vi que igual generaba, mira, no sé cuánto, y de repente vi que en Venezuela, porque ya estaban ya con Maduro y todo, y vi que empezaban a pasar cosas similares, y empecé a seguir gente de Venezuela, y empecé a comentarios y hacer comentarios. Estaban en la etapa más dura donde se quemaban banderas cubanas en las calles en Venezuela, cubanos váyanse, y ahí me empecé porque dije, esto es lo mismo, y empecé ahí a... Ese es un punto importante, Cristian, ese es un punto importante. Cuando tú dices esto es lo mismo, tú ves a Venezuela al día de hoy y te hace clic, como decimos los chamos, pues aquí decimos, me hizo clic, o sea, porque ves como un hilo de correlación directa entre lo que ocurrió y cosas que van sucediendo en Venezuela. Por supuesto, siglo XXI, con internet, con una comunidad internacional que no era la misma que estaba cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, ni mucho menos, pero ves que hay cosas que son prácticamente iguales. Cosa no, eso es calcao. Eso es al dedal, así, calcao. Yo también lo puse la otra vez. Es increíble. Yo había puesto, si uno ve las imágenes de La Habana, uno ve todos los techos de La Habana con unos tanquecitos azules. Es porque en Cuba el agua, y en mi casa teníamos un tanquecito azul, es que el agua no llega por las tuberías hace muchos años. Entonces uno tiene que ir a una llavecita que está como a 300, 400 metros, toda la familia, a cargar bidones, para llenar ese tanque azul que en la casa. Y ese tanque azul es el que distribuye las tuberías dentro de la casa. Entonces, más encima, ya el ejemplo más que saca Maduro, entonces este plan del tanque azul, ni siquiera pudiera ser el tanque verde. Ya como tú dices, bueno, plan el tanque verde, tú dices, coño, mira, pero tanque azul, o sea, estamos hablando de que, o sea, es todo igual, todo igual, o sea, sí. Maduro está mandado, eso es claro, 100% por el G2 cubano, y por eso es así, o sea, el que ahora, tenga duda pero fíjate algo, Cristian, cuando tú sales, definitivamente sales de Cuba, quisiéramos saber cómo fue eso. Me dice que saliste a los 14 años, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de tu primera impresión cuando llegas a un país que no era Cuba? O sea, cuando llegas al mundo, porque creo que, por lo menos a mí me pasó cuando salí de Venezuela, que uno lo primero que siente es como que uno no estaba en el mundo real, que uno estaba en otro lado. O sea, ¿cómo fue tu proceso, a pesar de que eras bastante joven, quizás para comparar algunas cosas, pero ¿te pasó eso también? Sí, claro que sí, es totalmente... lo que te hacen creer que es como la realidad y lo normal, te das cuenta que no lo es, ¿me entiendes? A pesar de que cuando ya uno decide, es porque ya te empiezan, aunque tú eres joven y todo, y los jóvenes de ahora actualmente en Cuba, para ti es normal, pero igual hay algo que te dice que no es normal, no sé si se entiende, ¿me entiendes? Que es la normalidad. Entonces, uno se acostumbra a Cuba, y yo me acuerdo que yo no me quería ir mucho de Cuba, a los 14 años, estaba en la edad de los amiguitos, la noviecita, que esto, que lo otro, entonces como que era como que me tenía que ir con mi familia, ¿me entiendes? Pero me acuerdo que cuando llegué acá, que uno entraba a los supermercados, eso era increíble, o sea, yo no... Y te das cuenta que no sabías nada, o sea, no sabían nada, o sea, nada, o sea, allá el arroz uno acostumbraba a sacarle las piedras y escogerlo, no sabían ni que el arroz lo vendían en paquetitos. Qué increíble. Era todo así nuevo. Mi mamá llorando cuando entró por primera vez,
que es lo que yo también, y eso solamente lo explican los que han vivido en comunismo, o sea, las personas que han sufrido en Venezuela las carencias y eso, llegar a un supermercado y ver los anaqueles llenos así, y ponerse a llorar, o sea, es totalmente un sentimiento de... ¿Tú sentías, Cristian, que tú habías estado 14 años desconectado del mundo, de la realidad, de la normalidad, como has dicho tú, del mundo, de la normalidad que tiene que tener un chamo, un joven de 14 años? Ese era el sentimiento. Estuve desconectado. Desconectado totalmente, claro. Vamos a ir al corte comercial, Cristian, y seguimos con nuestra conversación con el activista cubano a través de Twitter, a través de las redes sociales. Cristian Crespo, su cuenta en Twitter, @Cristian Crespo J al final. Cristian Crespo, todo junto, J al final. Seguimos conversando con él a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta y estamos conversando con Cristian Crespo, activista cubano. Cristian, la pregunta es sencilla y la que mucha gente se hará a esta altura cuando ya nos quedan pocos minutos para finalizar el programa. Hay gente que piensa, Daniel y Cristian, que la solución incluso del problema cubano al día de hoy depende de la solución del problema venezolano. La pregunta es, ¿tú crees que hay motivos para pensar que el régimen de Maduro puede llegar efectivamente a su fin y que eso va a incidir positivamente después de más de 60 años en que los cubanos vean la libertad nuevamente en esa tierra? Sí, hasta hace quizás un año o dos no lo creía, porque uno ve cómo este sistema castrista ha sobrevivido incluso a la caída del campo socialista en la Unión Soviética, que fue cuando empezaron los apagones duros, y que ellos empezaron después. Y aún así sobrevivieron a eso. Pero estamos en otra época, ya no está Fidel Castro, ya no está Raúl Castro, está Díaz-Canel, la gente está perdiendo el miedo, hay más redes sociales, se está conociendo más la verdad, se está presionando mucho para que, como puse también la otra vez, que la mentira o la verdad sean tan evidentes que no se puede esconder. Y eso, por ejemplo, fue lo que le pasó hoy a Bachelet, que fue tan presionada que ya no tuvo otra cosa que decir que efectivamente en Venezuela... llámese como quiera, pero creo que esa presión es importante y creo que si cae Maduro, y creo que sí va a caer Maduro, pero no va a ser pero también pienso en la forma también que va a caer y no... Sí puede afectar muy negativamente al castrismo en Cuba y eso es lo que espero y eso por lo que todos luchamos también. O sea, que es la misma lucha. Lo que deberíamos decir es la misma, que si es el mismo sistema
castrista en Cuba y en Venezuela la lucha es la misma, y por lo tanto los que están en Cuba contra el castrismo y los que estamos en Venezuela contra el chavismo deberíamos unir esfuerzos, ¿no? Por supuesto que sí. Y nicaragüense, bienvenido también, porque si la cosa no se mejora, es un enemigo común y es el castrismo. Pero lo primero ahora para desestabilizar un poco más el castrismo es Maduro. Ahora, una última pregunta, Cristian, antes de despedirte, nos queda poco tiempo, abusando de tu tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron los cubanos, han estado los cubanos, esperando también que la solución venga desde afuera con una invasión? No. Eso no, que yo sepa, personalmente no se manejaba. Mucha gente hacían chistes que decían, no, esto para que se acabe es para que vengan los americanos, le decían los americanos y saquen así, pero entre muy amigos, pero ni siquiera fue, como te digo, ya es una cosa. La neurona de la lucha en Cuba está durmiendo todavía. Ni siquiera crees tú que se planteaba la invasión. No era ni siquiera una posibilidad. La invasión era una cosa del exilio. O sea, los que estaban afuera en Miami sí pensaban que en algún momento eso quizás podría ocurrir, pero en Cuba no. Y no solo que lo pensaban, que ellos tenían la certeza de que esa era la única solución. Y el tiempo nos ha dado la razón. O sea, realmente para un enemigo tan fuerte como en el caso de Venezuela, no sé si estoy pecando pero creo que es con ayuda militar extranjera. No queda otra posibilidad porque los negocios que hay dentro que se manejan es de lo peor del mundo. Entonces, y apuntalan a Nicolás Maduro muchos negociantes del mundo de diferentes cosas, desde volar hasta otras cosas, que les conviene que Maduro esté. Entonces Maduro no se va a ir solo y hay muchos que van a evitar que Maduro se vaya solo y lo van a evitar a través ¿Tú crees, Cristian, que el apoyo del castrismo al chavismo al final terminará saliéndole muy caro? Al castrismo. Al castrismo. Claro, porque si el castrismo termina cayendo, se hizo tan dependiente del petróleo de Venezuela y de la participación de Venezuela y del dinero de Venezuela, al final la apuesta que el castrismo hizo por el chavismo se terminará llevando por el medio del castrismo también. Bueno, pero vean cómo ya empezó también Castro con México, con López Obrador y con el castrismo, ¿no? A buscar una especie de teta para suplir el suministro, ¿no? Cristian. Yo siempre digo, exactamente, yo siempre digo que es como un virus, o sea, el virus llega a donde está su huésped, lo aniquila y él tiene que buscar, porque si el huésped muere, el virus muere. Así es. Entonces, tiene que esparcirse a otra célula sana para volver a crecer y así. Cristian, y así se mantiene. Ha sido un gusto de verdad conversar contigo esta tarde. Para mí de verdad. Cristian, muchísimas gracias por lo que haces, también por lo que haces desde tus redes sociales, desde tu tribuna, y te agradecemos muchísimo por haber conversado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Daniel y Neomar. Un gusto. Gracias. Bien, era nuestro amigo Cristian Crespo. Su Twitter, Daniel, Cristian Crespo J. Mucha gente pregunta y dice, ¿dónde lo leemos? Cristian Crespo J. Todo junto. El que no lo sigue, sígalo ya, porque siempre está indicándonos cosas que nos permite a los venezolanos entender algo que aquí en este programa lo tenemos como una premisa. Para conocer el futuro de Venezuela, revise el pasado de Cuba. Tan Nada sencillo más. como eso. Y Tan pues sencillo. el amigo Cristian Crespo nos ayudaba a eso. Muchas gracias, Cristian. Neomar, Gracias a ustedes. se acabó este programa, Neomar. Se acabó el tiempo por hoy. Estamos pasados de tiempo. Le damos las gracias. Volvemos a encontrarnos el día de mañana. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.